10 de la mañana con 44 minutos, momento de entrevista. Estamos acompañados del ministro de Justicia, Iván Lima. Vamos a referirnos a este proceso de selección del defensor del pueblo, pero también acerca del trabajo que se viene realizando en esta reforma de la justicia. Ministro, como siempre, gracias por estar en RTP. Bienvenido. No, para mí es el honor siempre estar con ustedes, a las órdenes. Bueno, ministro, se van cumpliendo de a poco las etapas en esta elección del defensor del pueblo. Hoy lunes tendría que arrancar ya la etapa de evaluación, tendría que conocerse las propuestas que tienen estos candidatos, pero hay algunas cosas que se observan. Ayer yo escuchaba a la oposición mencionar de que todavía hay en carrera algunos exfuncionarios públicos. ¿Cómo ve este tema usted, ministro, esta carrera por encontrar un defensor del pueblo? Bueno, en un país que tiene dentro de la administración pública muchas personas que se han formado y que están trabajando, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, no parece un criterio válido. No es una de las maneras de restringir el acceso a la Defensoría que hubieras sido, por ejemplo, funcionario de la Defensoría del Pueblo. Hay algunos candidatos que han sido secretarios generales de exdefensores, otros que han desempeñado funciones en diferentes representaciones defensoriales. Han sido, por lo tanto, funcionarios públicos y no parece razonable plantear que ellos no puedan ser parte del proceso. Todo lo contrario, su experiencia en la Defensoría es una garantía de idoneidad en el desempeño del cargo. Ahora tenemos una etapa que es la que debiera tener mayor interés de la población. Los postulantes van a responder a 2 consultas. La nota previa de la intervención del CVE, de la misma comisión, en la calidad de las preguntas es relevante. Yo recuerdo que en alguna elección de magistrados y consejeros hacían preguntas demasiado básicas, ¿no? Preguntas tan sencillas que hasta causaban la burla de la prensa. En este momento esas consultas debieran ser muy sólidas, muy claras, deberían mostrar la solvencia de los postulantes para el cargo en la materia que van a trabajar, derechos humanos, es lo fundamental en este momento. Y la última pregunta, que de acuerdo al reglamento va a tomar al menos 10 minutos, es la propuesta al país de estos candidatos. Esos 10 minutos que uno dice es muy poco, algunos postulantes, me acuerdo también comparativamente con la elección judicial, tomaban de los prácticamente 7, 8 minutos que se te asignaban, 2 minutos para hacer su propuesta. También eso muestra la idoneidad de los profesionales que están postulando para ser defensor del pueblo. Hay un proceso serio, hay un proceso que se ha pegado al reglamento y hay 66 postulantes en camino. Creo que esta etapa, una vez terminada, va a llevar a un hecho inédito en la vida democrática del país. Se requiere 2/3 de votos de la Asamblea y por lo tanto esta puede ser, yo ahí coincido con el senador Seoane de Comunidad Ciudadana, una buena experiencia para algo que es lo que me propones en esta entrevista, la reforma judicial. Si logramos que este proceso sea exitoso y que las 3 fuerzas políticas puedan hablar de las cosas que le hacen bien al país, quizás las próximas etapas que vienen, la elección del Contralor General del Estado, que termina su periodo ahora el 30 de junio, y la elección de los 26 altos cargos de Sucre puedan tener este mismo carácter. Consenso, diálogo, algo que las últimas encuestas están mostrando. El país está interesado por educación, por salud, por justicia, por gestión. De ahí que la calificación del presidente Arce sea una de las más altas en la región y muestra este compromiso del gobierno del presidente Arce. Está preocupada de la gente, de lo que está trabajando su gobierno para mejorar la vida de los bolivianos. Creo que la pelea entre los políticos es algo que no le interesa al país. Lo que le interesa al país es la gestión y mostrarle resultados como el que se prevé tengamos en esta elección del defensor del pueblo. Yo recuerdo, ministro, que efectivamente en alguna entrevista que yo tuve con algún representante de la bancada del Movimiento al Socialismo, ellos, por ejemplo, reconocieron de que la elección del ex defensor del pueblo, en este caso Tezanos, fue una elección política, pero con la fuerza que tenía el MAS al interior de la Asamblea Legislativa. Y algo que usted hace referencia, creo que no solamente a mí, sino a toda la población, le muestra de que sí va a haber un equilibrio para escoger ahora sí a un defensor del pueblo que tenga las virtudes para ser defensor del pueblo, porque ahí está el contrapeso que va a poner la oposición y va a poder identificar
¿Cuál podría ser la persona, junto a la bancada del Movimiento al Socialismo, que sea la persona correcta que lleve adelante la Defensoría del Pueblo? Lo que no puede ocurrir en una democracia es que las minorías se vuelvan tan eficaces que terminen de bloquear una elección que es constitucional. Los elementos que tenemos son muy contundentes. La actual defensora del pueblo, Nadia Cruz, ya va a llegar a los 3 años de mandato. El periodo para el defensor del pueblo es de 6 años. Que un interinato dure 3 años no muestra un adecuado funcionamiento de la Asamblea Legislativa. La Asamblea está en este momento en un reto constitucional fundamental: lograr institucionalizar la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, a diferencia de un fiscal o de un juez, es un órgano de persuasión. La calidad y la idoneidad de quien sea defensor del pueblo marca la característica de éxito de esa gestión. Si recordamos a Ana María Romero, si recordamos al mismo defensor Villena, los defensores que han estado en el cargo, cuando han derivado su mandato del consenso social, del acuerdo entre las fuerzas políticas, han realizado gestiones que pueden calificarse de exitosas. Contrariamente a algún defensor, recuerdas, estuvo semanas en el cargo, cuando ha habido una imposición solamente de naturaleza política. Acá lo que se requiere es un equilibrio, ni que la minoría imponga sus criterios para darle viabilidad a la elección del cargo, cosa que no va a ocurrir, y tampoco que la mayoría imponga la cantidad de votos que tiene. El consenso en este momento parece ser una necesidad del pueblo boliviano. Yo creo que uno de los pocos días en los cuales era uniforme los titulares, los criterios de ustedes, de la prensa, de las mismas redes sociales, fue cuando cambiamos de un radical viernes en el que los parlamentarios se peleaban en el seno de la Asamblea, a un lunes en el que se tenía un consenso para aprobar el reglamento. Creo que ese es el escenario de la democracia y es a lo que se está buscando llevar al país. Diálogos, acuerdos en el marco de la Constitución que garanticen institucionalidad. Es lo que se quiere para la reforma judicial, que es la materia que tenemos pendiente los bolivianos. Ministro, ha trabajado ya una comisión en este tema de los feminicidios. Hay algunas voces que dicen se debería también revisar algunos casos de narcotráfico. ¿Esto puede ayudar a encaminar este proceso de reestructuración de la justicia? Mira, creo que ha tenido este mandato el presidente Arce de darnos 120 días para revisar todo lo que era personas condenadas ya con sentencia ejecutoriada que estaban en las calles. Ha llevado el mismo pedido de creemos, lo muestra así, a un resultado altamente eficiente. Cuando el Estado coordina, cuando aplica el artículo 12 y la independencia se entiende como la coordinación entre los órganos del Estado, le lleva a la población a tener una esperanza, a tener una luz que les lleve a pedir que repliquemos esta medida que se ha asumido en su momento. La Central Obrera lo ha pedido para los casos laborales, ahora creemos lo pide para este tipo de delitos. Lo que se va a mantener siempre es este espíritu de la Comisión de la Ley 898, la posibilidad de coordinación, de revisión, de reparar toda injusticia que se produzca en el país, es un mandato constitucional. No hace falta el trabajo de una comisión para cumplir los objetivos que nos marca la Constitución. Hay una discusión en el constitucionalismo contemporáneo entre la cosa juzgada y la sentencia justa. La cosa juzgada formal, en la que simplemente muchas veces la corrupción, la retardación de justicia, otros factores cierran el capítulo de un tema, está en contradicción con la sentencia justa. Y el Tribunal Constitucional favorablemente ha abierto la posibilidad de que ningún caso quede archivado por la desidia, la negligencia o actitudes que no van con la constitución de los administradores de justicia. Con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque también la seguridad jurídica es un valor importante. Entonces, el equilibrio en la revisión de un caso que se hubiera cerrado por un tema de corrupción, de encubrimiento, de afectación a los derechos ciudadanos, tiene que ser utilizado responsablemente por la Fiscalía. Y ahí el rol del Tribunal Constitucional tiene que ser orientador. Por eso te lo planteo en términos muy claros. Todo aquello que se hubiera cerrado, que se hubiera archivado en contra de la Constitución, puede volver a ser abierto. ¿Hace falta una comisión? No. Hace falta un Ministerio Público que entienda su rol y lo ejerza constitucionalmente. Creo que estamos en ese marco en este momento de la vida del país. La Comisión de la Ley 898 tiene que empezar a analizar ya sus últimos momentos de permanencia. Ya la Cumbre de Justicia
ha cumplido muchos de los objetivos para los que se había trazado y estamos en un segundo momento de la transformación de la justicia. El segundo momento es claramente el acuerdo nacional para construir la política pública y esto está en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo te plantea con claridad metas, objetivos para llevar al país a una transformación real de la justicia. Justamente ese tema creo que es importante, el que hace referencia usted, ministro. En la Fiscalía va a tener más acceso quien tenga más poder económico o político que una persona que no va a poder ni acercarse al fiscal. Obviamente, en esa situación, quien va a perder es la persona que no tiene esa posibilidad. Entonces, ¿cómo hacer de que las investigaciones, porque le digo porque lo he visto, resulta que llegan más rápido los fundamentos de la persona que tiene poder que la defensa, digamos, de quien no puede ni siquiera acercarse al fiscal? Ese es uno de los ejes fundamentales de la transformación de la justicia. Cuando no tienes independencia de los jueces, los poderes mediáticos, políticos, económicos van a tener posibilidades de incidir o de lograr que la decisión del fiscal o juez pueda favorecerles. Por eso es tan fundamental en la transformación de la justicia la independencia judicial. Lo decíamos, tenemos ahora hasta el 24 de abril, cada vez está más cerca, que entregar nuestros comentarios al informe de García Sayán, el relator de independencia judicial. Él ya ha entregado oficialmente su informe y el elemento que tú planteas parte de una constatación. Los jueces, también los fiscales, tienen que tener reglas muy claras de ingreso, de evaluación del desempeño y de salida del cargo. El ingreso ha tenido un avance muy importante con la elección de Lucio Balda. Lucio Balda, después de muchos años, va a tener 6 años para planificar el ingreso de los jueces en el país. Es una noticia muy importante desde mi punto de vista. Él ha sido el director del primer instituto de la Judicatura de Bolivia, ha tenido éxito en su gestión, ha formado 4 generaciones de jueces que tienen características de idoneidad relevantes. Ese elemento está trabajándose y ya tiene una persona que lo está conduciendo. El Consejo de la Magistratura ha anunciado la evaluación de desempeño. Ese es el trabajo que requerimos en este momento, que un juez o un fiscal con las características de parcialidad, que no respete su independencia, quede fuera de la carrera judicial. Este elemento es fundamental, que tengamos jueces de calidad, idóneos para decidir en los casos, no tramitadores, gente que decide, que soluciona los problemas. Y finalmente la salida, que todos los jueces que en la comisión tuvimos que pedirle al Consejo que se vayan, de 18 jueces se fueron 11, 5 jueces de ejecución detenidos preventivamente, no sea una regla. Debería ser absolutamente excepcional que un juez salga de una manera penal, administrativa, por responsabilidad, pero eso es lo que te garantiza la independencia. Si un juez no va a saber que su ingreso, su permanencia y su salida está garantizada, lo más seguro es que vayan al órgano judicial personas que no tengan la vocación de servicio, sino todo lo contrario, que estén buscando asegurar sus finanzas y su jubilación en un momento en el que el ejercicio de poder que van a tener les lleve a cometer delitos. Esto es lo que no se quiere. Lo que se quiere es que tengas ingreso, evaluación y salida en términos de seguridad para ellos, que la carrera judicial sea un honor. En este momento, las convocatorias para jueces, para administradores de justicia, no tienen los mejores postulantes. Lo que tenemos que hacerle es la oferta a esos 84,000 abogados que tiene el país, de que estamos dando características idóneas para su desempeño en el cargo. Independencia judicial para mí es uno de los ejes fundamentales de la reforma. Esos más de 1,000 jueces completamente institucionalizados, no transitorios. Parece que es un tema muy importante, la de los 26 altos cargos de Sucre, pero es uno de los temas, quizás el fundamental, donde menos tiempo y menos atención hemos tenido en todos los procesos de transformaciones, en ver qué hacemos con estos 1,000 jueces, que están sosteniendo la Administración de Justicia y que muchos de ellos, lo voy a decir siempre, son completamente idóneos y están sosteniendo la Administración de Justicia. Ministro, hay un caso que lleva ya mucho tiempo. El ex gerente, el expresidente del Fondioc, Aramayo, quien en las últimas horas ha sido trasladado a un centro médico por diferentes problemas de salud que tiene. Por lo menos lo que conocen los medios de este tema es que es una de las personas que ha destapado los temas de corrupción
en el Fondioc. Sin embargo, parece que todo se le ha venido sobre él, porque vemos a la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, quien también en su momento estuvo en el proceso gozando de libertad o no sé cuál será la figura en este momento, pero ¿cómo se ve este tema de la justicia, ministro? En términos en los que la justicia no ha logrado en un tiempo razonable un resultado, la ley de procedimiento penal, el Código de Procedimiento Penal, que por cierto hemos concluido su trabajo inicial y ahora vamos a pasar a etapas de socialización y de discusión del mismo, tiene una historia muy compleja. Te recuerdo la ley 1005, algún momento hablábamos acá sobre la misma, terminó abrogada. El país decidió que todos sus problemas de la justicia penal podían esperar más y se abroga la ley 1005. La respuesta a la pregunta que me haces y a muchas preguntas del sistema penal de casos lacerantes, dolorosos, está en que nuestro Código de Procedimiento Penal, la ley 1970 del 2000, ya en 22 años de vida ha terminado su ciclo de vida útil, ha sufrido contrarreformas y ha logrado demostrar, por ejemplo, en este caso, que no es suficiente hacer un parche en esa norma. Necesitamos una reforma estructural de ese código. La respuesta era la ley 1005. Quedó abrogada y había una oferta de la oposición boliviana de plantear un código alternativo en 3 meses, en 6 meses, y han pasado años. Y esta es la respuesta que debo darte. No es un código que esté pensando en el principio de inocencia, en el debido proceso, que le dé las garantías a las víctimas y a los imputados de que va a haber un proceso eficiente. Hay procesos que están durando por más de 10 años, hay algún proceso que tiene 25 años y esto ya es inaceptable. Los casos más largos en su tramitación están ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado va a ser responsable si no toma medidas drásticas en la solución del problema penal de responsabilidad internacional. Esto ya no es admisible, no se sostiene. Este caso me parece, me refiero al de Aramayo, tiene que tomar en cuenta ese valor. Él, en tanto no tenga una sentencia condenatoria, es inocente. Y lo importante para cualquier ciudadano es su salud, es su vida. Y si esto no se entiende por parte de la justicia ordinaria, va a tener que ser la justicia constitucional la que lo active. Ya en muchos de los temas que hemos visto solución se ha tenido que acudir a la justicia constitucional. Espero que este no sea el caso, espero que la razonabilidad de jueces y fiscales en este caso privilegie la seguridad, la salud y la vida de Aramayo. Hay un tema importante en el tema fondo indígena. A partir del Viceministerio de Transparencia se ha generado la posibilidad de que exista justicia restaurativa, que exista la necesidad de revisar cada uno de los casos y se analice, inclusive en los casos que tienen afectación de recursos públicos, ver qué es lo que está ocurriendo, cuál ha sido el daño real. Muchas veces los informes de auditoría, la visión de los abogados de que van a apelar, que van a reclamar y que van a seguir los casos hasta las últimas consecuencias, le ha hecho daño a la administración pública. El Fondo Indígena es una muestra clara de ello. Muchos de los casos, la gran mayoría, tienen obras concluidas, tienen recursos devueltos por los afectados, por los partícipes al Estado y tienen un escenario en el que se ha magnificado la posibilidad de la existencia de un juicio penal. Creo que esta posibilidad que tenemos en este momento de reparar en algo esa situación de, lo voy a decir, de irresponsabilidad en la persecución penal del Fondo Indígena, se está trabajando y tiene que concluir rápidamente. Ya los años no pasan en vano y vea usted la triste situación de Aramayo que no debiera pasarle a ningún boliviano. La justicia debe ser humana, no puede ser una justicia que se base en la venganza. La justicia penal especialmente lo que busca es reparar integralmente al Estado y a las víctimas y acá hay una voluntad clara de todos quienes fueron partícipes de este caso de hacer la reparación, por lo tanto aplica claramente esta justicia restaurativa que reclamamos. Ministro, ya para terminar, ahí debería existir un árbitro que pueda decirle a la justicia: aquí las cosas no se están haciendo bien, este debería ser el camino, de una persona que esté en medio, ¿no? Que no tenga relación ni con la institución, ni con el Poder Ejecutivo o alguna institución pública, ni con el afectado. Claramente son los jueces. Claramente un juez que se parcialice, que tiene una visión de ser muy favorable a cualquiera de las partes, está rompiendo su rol constitucional. Los jueces no están ni para favorecer al imputado ni para favorecer a la víctima, están para lograr sentencias justas. Y ese es el elemento que te digo que es fundamental. Un proceso penal no implica que el imputado sea responsable.
Hay una figura que se conoce en la doctrina como la pena del proceso. El tiempo de duración que te dura un proceso ya constituye una pena en sí misma, por los daños a la salud, a la familia, a la estabilidad emocional, al dinero que cuesta un proceso que tiene un costo alto en el país, ya significan una pena. Cuando un proceso dura más de 3 años, esa posibilidad de incertidumbre para la persona imputada, más en un caso como el que planteas de Aramayo, es el resultado que tenemos en este momento. Un daño irreversible a la salud, a la familia y a la vida de las personas. Esto es inconstitucional y no responde a los principios constitucionales de tener una justicia que realmente no sea utilizada como una forma de venganza, sino que restablezca las relaciones. Este tema de la justicia restaurativa creo que es un tema que debemos debatir más, analizar y resolver. Cuando hay un caso de corrupción o un delito que puede repararse, hay que buscar las reparaciones. Ese es el fundamento de esta justicia y creo que ha dado resultados importantes en el mundo y esperemos que también en el país comience con estos resultados. Gracias, ministro, por su visita. Pues a las órdenes siempre. Estaba el ministro Iván Lima conversando con nosotros en esta mañana. Seguimos con más.